¿Con qué fin el TSJ de Venezuela le quitó facultades a la Asamblea Nacional? Duros cuestionamientos de la oposición en Venezuela a la medida emitida por el Tribunal Supremo de Justicia que busca limitar los poderes de la Asamblea Nacional. Veamos a continuación qué contiene la sentencia de 33 páginas y en qué consisten las polémicas medidas que ordenó la Sala Constitucional. Este es el documento mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia recorta poderes a la Asamblea Nacional Venezolana. La sentencia, que tiene una extensión de 33 páginas, es la respuesta a una demanda interpuesta por 3 abogados de apellido Flores Incerni. Asamblea sobre magistrados del TSJ. La instancia del Alto Tribunal fue enfática en señalar que el Legislativo no tiene la autonomía para investigar las designaciones de magistrados, pese a que el artículo 187 de la Constitución señala. Artículo 187 corresponde a la Asamblea Nacional. Tercero, ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función tendrán valor probatorio en las condiciones que la ley establezca. La Sala Constitucional cuestiona. Para ello, citó el artículo 265. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las 2/3 partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano en los términos que la ley establezca. Es decir, según interpretación del TSJ, que solo pueden ser destituidos si previamente hay un proceso abierto por organismos como la Defensoría del Pueblo, Fiscalía o Contraloría. También desconoció la legalidad de la Comisión Especial para investigar las designaciones. Cualquier decisión o recomendación que aquella o cualquier comisión realice es absolutamente nula y en consecuencia inexistente. Por eso sentenció. La Asamblea Nacional no está legitimada para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Comparecencia de funcionarios ante la Asamblea. La Sala Constitucional dejó sin piso legal las sanciones a aquellos funcionarios del gobierno que desconozcan el llamado a control político de la Asamblea. Dentro de la ley sobre el régimen de comparecencia de funcionarios públicos se establece sanciones económicas e incluso de privación de libertad. Según el tribunal, dentro de la normativa no se especifica qué órgano o dependencia es el encargado de emitir dichas sanciones, por lo que considera que hay inconsistencias que afectan su constitucionalidad. Es por eso que ordenó desaplicar la normativa, lo que abre la puerta a que cualquier funcionario del régimen se niegue a comparecer ante el control político de la Asamblea. Vamos a iniciar el debate esta noche. Por el momento saludamos a 2 primeros invitados. Vamos a tener más en el transcurso de la siguiente hora. Quiero darle la bienvenida desde Washington a Gonzalo Abarca, presentador de Foro Interamericano de nuestra cadena aliada La Voz de América. Gonzalo, como siempre, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Jesús. Un placer saludarte en esta noche a ti y toda la audiencia de NTN 24 en todo el continente. Gracias, Gonzalo. Y también le damos la bienvenida a Jesús Silva, abogado constitucionalista, profesor de estudios políticos e internacionales. Está con nosotros desde Caracas. Jesús, gracias por acompañarnos una vez más en el programa. Bienvenido. Un placer estar aquí. Y en primera instancia, vamos con usted, Jesús. Quiero conocer, leí una parte, tengo un artículo que me llegó, lo vi esta mañana, escrito por usted, donde hacía una serie de interpretaciones de lo que llegó, de lo que salió el día de ayer. Estoy tratando de buscarlo aquí porque se me escapó. Y quiero conocer de primera mano qué piensa de la sentencia del TSJ, Jesús. Bueno, en primer lugar, gracias por leer mi humilde escritura. Me contento saber que en Colombia se conoce una opinión diferente a la que en la mayoría de los medios se dirige contra el TSJ, el Tribunal de Justicia en Venezuela. Yo considero que esta sentencia no genera cambios en el orden jurídico venezolano, simplemente aclara lo que es una antigua realidad. La Asamblea puede investigar, puede averiguar, puede llamar a funcionarios públicos para que den declaraciones,
pero no tiene la facultad de obligarlos, ni castigarlos, ni destituirlos. Y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia le recuerda entonces a esta Asamblea Nacional que debe comportarse en el marco de la Constitución y respetando sus funciones, porque el pueblo ha elegido una asamblea para que actúe como una asamblea, no para que intente gobernar el país como si fuera el presidente, ni para que intente dictar sentencias como si fuera un tribunal. Si el caso fuera contrario y se tratara de Nicolás Maduro tratando de actuar como un tribunal, con toda seguridad el Tribunal Supremo de Justicia, el verdadero tribunal venezolano, emitiría una sentencia llamando al presidente de la República a que no usurpe funciones de otros poderes. De modo pues que yo saludo esta sentencia porque alivia la guerra constitucional que ha venido impulsando la Asamblea. A quienes no han leído mi artículo, los invito a verlos en la página de Aporrea, página venezolana, con el nombre de Sentencia del TCJ respecto a la Asamblea Nacional. Sí, el título que tiene, que aquí lo estoy viendo, precisamente ya lo encontré, dice sentencia de fecha 010316 del TSJ aplaca a Asamblea Nacional peleona, dice usted. Ese es el artículo, está escrito en aporrea.org. Aquí lo estaba revisando, me llegó esta mañana, lo estaba revisando y bueno, está planteado desde su perspectiva que, como siempre lo hemos dicho en este espacio, es muy respetable. Nosotros tratamos siempre de tener distintas posiciones y respetamos las posiciones. Ya que dentro de los mismos panelistas no las compartan, bueno, esa es la esencia del programa, precisamente darle a los televidentes las distintas opciones. Ahora, le pregunto a Gonzalo Abarca, desde Washington. Gonzalo, dice Jesús que esto aplaca y que esto puede retomar el cauce, o puede por lo menos reorganizar el cauce si es que se estaba desviando. ¿No cree usted que todo lo contrario va a encrispar más el ambiente político y va a generar que la pugna entre el poder judicial, el TSJ, el constitucional y el legislativo termine haciéndose más delicada? Sí, Jesús, ya Washington está reaccionando ante esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. En primer lugar, recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia, más bien los magistrados, los últimos magistrados que han ingresado a este tribunal, lo hicieron precisamente debido a la coerción, debido al hecho de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro los obligó, y hay pruebas de ello, de una ex magistrada, los obligó a renunciar, los acosó y prácticamente los intimidó. Ante esta situación, Jesús, es muy importante aclarar, las instituciones, la división de los poderes que nosotros conocemos en América Latina y que en realidad es la esencia misma de la democracia, esa división de poderes, en Venezuela no está existiendo, excepto en la Asamblea, que es independiente de los otros poderes, debido a que el gobierno está ejerciendo una coerción a los miembros de esos poderes. Es decir, que el gobierno está tratando de poner sus piezas claves para continuar dominando a un país al que ha enviado a la bancarrota, a un país que fue una esperanza hace solamente varias décadas atrás, pero que lamentablemente ahora, precisamente debido a que se mantiene el poder en manos del Ejecutivo, no puede el ciudadano común que ya votó, que dijo que quería una asamblea independiente para fiscalizar lo que estaba pasando, lo que está pasando en Venezuela, el derroche que existe, la corrupción. Eso no se está dando en este momento, Jesús. Muy bien, Gonzalo. ¿Qué piensa Jesús de lo que acaba de plantear Gonzalo desde Washington? Es una vieja tesis de la oposición venezolana que cuando gana elecciones su autoridad es legítima y cuando pierde elecciones los socialistas son ilegítimos. Sencillamente la Asamblea Nacional, donde ganó una mayoría de oposición, tiene una agenda política, pero no ha leído ni ha entendido el contenido de la Constitución. El pueblo de Venezuela eligió una asamblea para que genere leyes, no para que intente ser un tribunal que declare el presidente de la Asamblea que va a destituir a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en 6 meses, lo cual se ha conocido nacional e internacionalmente. Tampoco puede esta Asamblea decir que va a disolver
el Tribunal Supremo, lo cual también lo ha manifestado. Es decir, la Asamblea intenta dar un golpe parlamentario, intenta dar un golpe de Estado, y las instituciones del poder público venezolano responden y le dan un llamado a esta Asamblea a que no insista en violar las normas, no insista en violar la Constitución, porque si no, habrá que aplicar sanciones más severas. No se puede permitir un golpe de Estado, ni se puede manipular la opinión pública para decir que está bien algo que está mal. En Estados Unidos, obviamente el Congreso no intentaría destituir al presidente, y si lo hace, lo haría en el marco de la Constitución, no por un decreto de la noche a la mañana, como lo ha querido hacer ver el señor Henry Ramos Alup. Nosotros defendemos la democracia y decimos no al golpe parlamentario en Venezuela. Pues precisamente vamos a ver qué dijo Henry Ramos Alup, el presidente de la Asamblea Nacional. El día de hoy ha rechazado esa decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ha dicho que la determinación es inconstitucional. Veamos. Nosotros no nos podemos detener y dejar de legislar por la amenaza de que el tribunal la declare inconstitucional. Nosotros vamos a legislar y que ellos hagan lo que creen que pueden seguir haciendo impunemente. Pero nosotros vamos a seguir legislando. No le quepa la menor duda. Esta sentencia no tiene para nosotros ningún efecto de presión ni ningún efecto inhibitorio. Esta es una ley, repito, destinada a proteger funcionarios civiles y militares corrompidos, corruptos, que no se atreven a venir a la Asamblea Nacional a dar la cara, porque de dar las explicaciones que tienen que dar, tendrían que ir directamente a procesos judiciales penales. Por cierto, ojalá el Tribunal Supremo de Justicia se revisara a sí mismo y el sistema de justicia. Usted sabe qué avergüenza a este país que ese tribunal, afanoso para unas cosas y remiso en otras, permita que el 98% de los delitos que se cometen en Venezuela quedan en la más perfecta y en la más celebrada y en la más absoluta impunidad. No tenemos ninguna duda en calificarle como una sentencia del miedo. Lo que trata esta sentencia es de proteger o relevar de su deber constitucional de comparecencia a esta Asamblea, a rendir cuenta de sus gestiones a funcionarios civiles y militares que no quieren venir a la Asamblea porque les da miedo que se les pregunte sobre materias que conocen y que no quieren revelar. Esta sentencia, repetimos, que es una sentencia que no tildamos de calificar de la sentencia del miedo, no nos va a inhibir, por una parte, de investigar y por otra, de seguir legislando para resolver los problemas de Venezuela que este gobierno no quiere que se resuelvan. Leyes de carácter económico, leyes de carácter social, leyes que tiendan a resolver la crisis humanitaria, la escasez de medicina, la escasez de alimentos, la inseguridad que nos ha convertido en uno de los países más violentos del mundo y el país con mayor inflación en el universo. Vamos a integrar a este debate a Julio Montoya, diputado de la Asamblea Nacional, secretario de Asuntos Internacionales de Primero Justicia. Se encuentra con nosotros desde Caracas. Bienvenido, diputado Montoya, una buena noche. Gracias por aceptar la invitación de Zoom a la noticia de NTN 24. Todo un honor y un placer, dispuesto a que podamos compartir los criterios que ustedes deseen. Un abrazo. Nos están acompañando en estos primeros minutos del programa Jesús Silva, abogado constitucionalista, profesor de estudios políticos e internacionales, está en Caracas, y en Washington Gonzalo Abarca, nuestro colega presentador de Foro Interamericano de nuestra cadena aliada La Voz de América. Diputado Montoya, conocíamos de primera instancia una reacción de Jesús Silva, del abogado y profesor Silva, dándonos los argumentos desde su perspectiva por los cuales él respalda la decisión del TSJ. Yo le quiero preguntar a usted, como miembro de la Asamblea, como parte también de la oposición venezolana, ¿afecta esto el normal desarrollo de la Asamblea Nacional? Nosotros creemos que el Tribunal Supremo de Justicia se excede de los deberes y derechos que le establece la Constitución de la República. El Tribunal Supremo de Justicia quiere sustituir el carácter legislativo que el Poder Legislativo tiene por la Constitución Nacional, pero además pretende que nosotros no podamos controlar algunos entes del Estado para sencillamente generar impunidad
dentro de esos entes del Estado. ¿Cómo es posible que nosotros podemos designar parte del poder, de los poderes en Venezuela, pero no podamos controlarlo, revisarlo, su manejo financiero, su manejo ejecutivo? Es una aberración jurídica que lo que pretende es generar impunidad a un conjunto de funcionarios para poder evadir el control parlamentario y el control que necesitan todos los poderes públicos. Es decir, aquí no se trata de que vamos a destituir a destituir los poderes públicos. Aquí lo que se trata es que, como todo ente del Estado que recibe incluso recursos del Estado, tiene que estar bajo el control del Parlamento Nacional. Sí. Es decir, y lo que nos extraña es la celeridad con que ellos promueven este tipo de cosas, pero por ejemplo, ahorita el Estado Amazonas en Venezuela, la Constitución dice que este es un país federal y que todos los estados tienen representatividad en el Parlamento Nacional, y en este momento el Estado Amazonas, por culpa del Tribunal Supremo de Justicia, no tiene diputado y se queda callado por más de un mes y no saca las sentencias necesarias. Escuchaba yo, diputado Julio Montoya, Jesús Silva y Gonzalo Abarca, escuchaba esta mañana un análisis, no tengo presente la persona que lo hacía desde Caracas, y decía lo siguiente: no se puede gobernar un país a través de sentencias judiciales. El país se debe gobernar a través de leyes que nacen en el órgano legislativo, que es la Asamblea, que sí deben pasar por una revisión, un sometimiento a que se está pegado o no a la Constitución. Pero no se puede gobernar un país por medio de sentencias y decretos. Eso lo escuchaba esta mañana. Se lo pregunto al abogado, el profesor Silva. Sin duda. ¿Ese análisis es correcto, profesor Silva? Es un análisis que no se adapta a la realidad. En Venezuela hay un poder judicial y las leyes pueden ser impugnadas a través de sentencias judiciales. Esto ocurre en todos los países democráticos del mundo. Ocurre en Colombia, ocurre en Estados Unidos, donde hay Cortes Supremas de Justicia y donde hay, en algunos casos, tribunales constitucionales. De modo pues que cuando un poder público, que es elegido con el voto del pueblo, se sale de sus funciones naturales e intenta usurpar otras funciones, esa situación genera que el poder público se pronuncie, en este caso los tribunales, y rechacen esas acciones. El presidente de Venezuela no puede meter preso a nadie porque alguien no desee rendir declaraciones. Tampoco puede hacerlo el Parlamento. Esa potestad es exclusiva de los tribunales. Y esta sentencia que estamos discutiendo aclara y recuerda esa realidad. El problema es que en el Parlamento opositor se desarrolla una campaña presidencial. Se miente permanentemente al pueblo para generar un escándalo que permita obtener dividendos políticos. El pueblo de Venezuela observa los acontecimientos, saca sus propias conclusiones y nunca ha decidido votar por una dictadura parlamentaria, sino que votó a favor de un parlamento para que cree leyes que resuelvan problemas económicos y sociales, no para que ataque a los demás poderes públicos. Por eso yo creo que se está produciendo un cambio de percepción en la opinión pública mayoritaria de Venezuela, sí, de rechazo a ese parlamento agresivo, a ese parlamento golpista. Muy bien. Antes de la pausa, Gonzalo, muy breve sobre ese análisis que yo planteé. Ya regreso después de la pausa con el diputado Montoya para conocer su versión, pero quiero cerrar este bloque con Gonzalo. ¿No se puede gobernar un país a través de sentencias? Decía la persona a la que le escuché esto esta mañana. Creo que era alguien de Caracas, creo que era un diputado en Caracas. Acertada esa observación del analista de Caracas, en donde dice que no se puede efectivamente gobernar a un país por medio de estas sentencias. Y lo que estaba diciendo el analista Silva, pues completamente se cae por sí solo, porque la Asamblea Nacional de Venezuela sí tiene poderes fiscalizadores contemplados en la Constitución de su propio país. Así es que no tratemos de tapar el sol con un dedo.